Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. Cerramos la semana con una noticia que afecta sin duda a los bolsillos de todos o en todo caso de la gran mayoría de peruanos. Y es que el Ejecutivo, vía el Ministerio de Economía y Finanzas, está pidiendo al Congreso que le dé facultades para legislar en materia tributaria. Quiere decir que el gobierno va a hacer algunos ajustes justamente en esta época casi post pandemia, ajustes de materia tributaria con la finalidad de poder recaudar más dinero, y esto con el fin obviamente de hacer la política social que ellos desean hacer en el país en los siguientes 5 años. Se estima más o menos recaudar unos 12.000 millones de soles anuales adicionales a lo que ya normalmente se recauda a través de la SUNAT vía impuestos. Así que vamos a ver un cuadro que justamente resume lo principal que en todo caso debemos tener en cuenta todos en lo que se va a llamar esta mini reforma tributaria que se espera aprobar pronto en el Congreso para que el gobierno la pueda aplicar en los siguientes 120 días. Veamos. En el primer caso, se piensa gravar con más impuestos a aquellas personas que ganen al año más de 300.000 soles, un monto más o menos de unos 25 a 30.000 soles mensuales en promedio. En el segundo caso, aquellos aplicativos digitales que uno tiene en el teléfono celular, llámese un taxi de aplicativo, llámese por ejemplo un servicio como Uber, un Bit, un Didi por ejemplo, que no está en el Perú, que no domicilia en el Perú sino en el extranjero, o un servicio de televisión por streaming, por ejemplo Netflix, en el caso de Disney por ejemplo. Estos también van a pagar impuestos. Cuando uno, por ejemplo, hace el pago de servicio a través de su cuenta bancaria, de su débito bancario, por ejemplo, allí es que el banco le aplica el impuesto. ¿Cuánto será la tasa? Aún no se sabe. Se espera que esto se pueda conocer con el correr de los días. En el tercer caso, también se piensa hacer o gravar con más impuestos a los arriendos de viviendas, como también a la venta de viviendas. Quiere decir que, por ejemplo, muchas personas que alquilan viviendas, un departamento, una casa, o también aquellos que se dedican a la venta de viviendas, no pagan el impuesto de la renta correspondiente de primera o segunda categoría, y es ahí donde el gobierno piensa aplicar o poner mano dura con la finalidad de que la gente que se queda en el bolsillo con ese dinero que no paga el Estado lo haga de manera efectiva de aquí en adelante. Esto quizá provoque un mayor nivel de informalidad de la que ya hay en todo caso. Así que eso se va a dar pronto en parte de esa reforma tributaria. De hecho, también este impuesto que se aplica de impuesto de renta, en el caso de alquileres de vivienda y de venta de viviendas, que es 5%, podría subir casi a un nivel de 10%. También se aplica por si acaso a cuanto a una persona, por ejemplo, recibe algún tipo de dividendo o cuando, por ejemplo, recibe algún tipo de renta vitalicia, entre otros aspectos. Así que eso va a agravar a las personas sin duda alguna. ¿Qué podemos decir al respecto? Que el gobierno debió tal vez poner más énfasis en ampliar la base tributaria para que más peruanos que no tributan lo hagan. Porque se está cargando otra vez, se está soplando la pluma a los que siempre pagamos impuestos. O sea, más recarga tributaria, cuando acá lo importante es hacer justamente estrategias para que más peruanos empiecen a pagar impuestos y sobre todo se porten con el país que le corresponde. Lamentablemente no ha sido así, es casi más de lo mismo, así que solamente les digo, prepárense porque lo que viene no es nada bonito. Vamos a una pausa, regresamos. Algo está ocurriendo en el mercado inmobiliario. El día pasado les estábamos comentando a ustedes que efectivamente, a pesar del contexto político que vive Perú, del contexto económico que vive nuestro país, no para la venta de viviendas. La gente que tuvo ahorros, que sacó su dinero de la AFP, que tuvo su dinero en CTS, por ejemplo, o que tenía ahorros familiares, lo ha usado justamente para comprar una vivienda, o en todo caso, para poder dar una cuota inicial más fuerte en todo caso. Lo cierto es que ahora se está viendo un tema interesante, que hay una competencia muy fuerte entre la venta de viviendas nuevas, por ejemplo departamentos, versus aquellas viviendas de segundo uso, por ejemplo casas antiguas que han sido de una familia y que pasan a ser a manos de otras personas, otras familias. Y es que esto se da en un contexto
en que el incremento del dólar también ha encarecido los costos, por ejemplo, de los insumos con los que se edifica una vivienda, en este caso un edificio, por ejemplo, de departamentos, y esos insumos han sido comprados con un dólar mucho más alto. Así que esto está afectando al sector en cuanto a precios, y de hecho se ve una competencia en cuanto a que tanto la vivienda nueva como la vivienda usada tienen casi el mismo nivel de precio. Y obviamente hay competencia porque las familias están prefiriendo comprar una vivienda de uso porque obviamente tiene una fabricación mucho más antigua, más sólida, por más espacio obviamente, a pesar que los precios son los mismos, porque obviamente los precios de los terrenos básicamente, o de los edificios o los departamentos, se comparan básicamente por metro cuadrado por zona y son los mismos, no varían. Usted puede encontrar en un distrito, por ejemplo en San Miguel, el mismo precio en casa en metro cuadrado que en un departamento, es casi lo mismo, no varía. Así que eso se está viendo en este momento, y obviamente la gente también tiene digamos mucha preferencia por comprarse una casa, digamos, de uso de familia a un departamento. Esta competencia se está viendo justamente en momentos en que nuevamente el país, a pesar del contexto que vivimos, está apostando por la compra de viviendas, pues obviamente una vivienda jamás se deprecia, una vivienda siempre es un bien seguro que uno puede adquirir en el tiempo y jamás pierde su valor. Así que esto ocurre ahora. Vamos a ver entonces si es que se mantendrá esta tendencia. Recordemos que, y un tema también que conversaremos en los siguientes días, que ya pronto van a empezar a subir o a encarecerse los créditos hipotecarios, obviamente en un contexto en que hay más ajuste monetario de parte del BCR. Así que de eso vamos a hablar el lunes cuando nos veamos nuevamente temprano en Pan para Mayo.